Tengo el gusto de recibir al doctor Fidel González Fernández, consultor de el Vaticano, un amigo de los poblanos, de la UPAE, por supuesto, que es la que nos facilita que él esté con nosotros. Es un hombre verdaderamente con el que uno puede hablar casi de todo, hasta de comida asturiana. Fidel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya en la última entrevista platicamos del niño cristero, de Josecito, ¿cómo le decíamos? Joselito Sánchez del Río. Hace un poquito más de 2 años, tal vez, puede ser que estaba ya en la última parte de la postulación, ya iba a declararse beato. Santo. O santo, sí. Y hoy cuando llegó por aquí, dice, ¿y de qué vamos a hablar? Le digo, pues no sé, de tus libros, de los libros. Cuando uno busca los libros del doctor Fidel González Fernández, se encuentra uno con que dice en la primera entrada, dice, autor de unos 100 libros, entre libros y escritos y tesis y documentaciones y no sé qué tantas cosas. Digo, bueno, pues esto, ¿cuál escogemos? Y al abrirlo, el primero que me sale es uno que se me hace muy interesante. Además está la edición agotada. Los movimientos en la historia de la Iglesia. La Iglesia no es estática, No. Es una institución que va creciendo, se va transformando, adaptando. No, yo no diría adaptando. La Iglesia es una presencia dinámica de Cristo vivo en el espacio y en el tiempo, que es lo que llamamos la Iglesia. Entonces, como es una presencia dinámica, la manifestación de esta dinamicidad, pues cobra, diríamos, siempre el mismo rostro de fondo, pero con una capacidad de transmisión de lo que es la realidad de Cristo, que en este sentido sí que acoge y se adapta a los distintos momentos de la historia para que pueda ser comprendida. Hace unos días se divulgó desde el Vaticano la inclusión de este tema de la condena de la pena de muerte que debía ser inscrita en el catecismo católico. Y yo me sorprendí un poco, leí algo sobre la historia de una señora, una viejecita que mandó una carta al Papa, que le pidió, no sé, una serie de cosas. Es que en algún momento la Iglesia ha aceptado la pena de muerte. Bueno, aquí hay que distinguir, porque la pena de muerte, que es un hecho de la historia que ha existido desde que el mundo es mundo, una práctica, no es que la Iglesia la haya aceptado o condenado. Desde el punto de vista de la teología moral, la condena de muerte es un castigo infligido por los estados diversos, como diríamos teóricamente, para eliminar un mal social, un mal menor, si se quiere decir. Entonces, hay momentos en los que seguramente la pena de muerte estaba aceptada como algo normal en las relaciones de la vida social. Hoy día, la pena de muerte, aunque haya muchos estados donde está en vigor, el estado vecino en los Estados Unidos, hay muchos estados de los Estados Unidos en que está en vigor y todavía se ejecuta. Entonces, y para decir que la mayor parte de los estados del mundo no democráticos, pues la pena de muerte está en vigor. En el mundo, diríamos, occidental democrático, por ejemplo, en los estados europeos, de toda la Unión Europea, es una condición sine qua non, no se puede pertenecer a la Unión Europea si se acepta la pena de muerte. Poco a poco, como muchas cosas en la historia, se ha ido superando. Lógicamente, hoy día la sociedad tiene instrumentos no solamente para condenar, sino para redimir a aquellos que pueden ser acusados de crímenes gravísimos. Yo me imagino el peso que tiene que representar, por ejemplo, a un personaje, lo vamos a llamar criminal, juzgado
con todas las de la ley, según todos los criterios de la jurisprudencia positiva, humanamente, con todas las garantías de un juicio justo. Esta es una condición sine qua non, demostrando la culpabilidad de esa persona por un crimen cometido, y entonces le pueden recargar una condena, diríamos, de una pena gravísima. En algunos estados está lo que se llama la prisión para toda la vida, que es una pena muy grave, porque estar encerrado durante toda una existencia, la cadena perpetua, exactamente. Hay otros estados en que ponen un límite. Por ejemplo, según la ley española actual, no se puede condenar a uno, de hecho, a una permanencia en prisión que pase los 30 años. ¿Nos parecería poco 30 años? 30 años de una vida, pues representan, diríamos, toda una existencia de una persona. Si luego, en lugar de tener una pena de muerte, se le acumulan otras por otros motivos, como pues está sucediendo en estos momentos en el caso español, me refiero a algunos casos concretos de terroristas que les ponen 300 años de cárcel y hasta 3.000. Luego otra cosa es que les apliquen amnistía, reducción de penas y lo que sea. Pero ciertamente que la tendencia, diríamos desde hace ya mucho tiempo, es que las cárceles no sean lugares de infierno en el sentido como podían ser las mazmorras antiguas en todos los países del mundo, en todas las regiones, sino que sean lugares que, quitando la libertad física a una persona y que sobre él pese, diríamos, lo que significa la aplicación de la justicia por crímenes comprobados y declarados, que sea también un lugar de redención. Ahora, esto es muy difícil de obtener. Convertir a una cárcel en un lugar de redención y de reeducación, no de reeducación como lo entendían los marxistas antiguos de los tiempos de Stalin o otros regímenes lavado de cerebro, sino no, de es una reinserción a la sociedad. Eso sería peor de la pena todavía, porque eso es la destrucción de la persona en cuanto tal. Eso moralmente es inaceptable. Ahora, ¿qué otros cambios importantes se han dado en la historia de la Iglesia? ¿Podríamos referirnos a que los grandes cambios se producen con los sínodos, por ejemplo? Bueno, mire, los grandes cambios, los sínodos son momentos, sínodos o concilios, que la palabra tiene el mismo significado, son momentos especiales en los que la Iglesia universal, y serían los concilios ecuménicos, o una iglesia particular o local, supongamos la Iglesia de México, o la Iglesia en España, o la Iglesia en Italia, o la Iglesia en Francia, etcétera, etcétera, o la Iglesia en China, pues los obispos de esa Iglesia universal, concilios ecuménicos, que son, diríamos, relativamente pocos, porque son circunstancias sumamente especiales y delicadas, normalmente para aclarar puntos de carácter, diríamos, doctrinal dogmático. O los sínodos, diríamos, particulares, nacionales, si son de una nación, o de un continente, como el Sínodo de las Américas. Sí, de un continente que fue el Concilio Plenario Latinoamericano de 1899, el único que ha habido continental acá en el continente americano. O también, diríamos, de una región. Entonces, en momentos particulares, los obispos de esa región se reúnen para tratar problemas que se sienten como necesarios de ser discutidos y probablemente con propuestas de resolución. Estos son los concilios, diríamos, o nacionales o provinciales. Dejamos aparte los concilios ecuménicos, que son relativamente pocos y que generalmente han sido en la historia concilios de carácter doctrinal, dogmático. Han esclarecido, diríamos, los puntos fundamentales de la fe cristiana
los más clásicos, los más Trento, importantes. que Sí, son los más Trento citados. es uno. Los más importantes son los primeros 4 concilios ecuménicos, que son el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Éfeso y el concilio de Calcedonia. Ahí tenemos resumido lo que nosotros los católicos profesamos todos los domingos cuando recitamos el credo. Ahí se definen los conceptos de la fe, las tesis Sí. de la fe. Exactamente, es decir, la fe trinitaria, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la creación del hombre, de la persona humana, hombre o mujer que sea, como obra de Dios, el fin sobrenatural de esta creación, el pecado original, el pecado que todos hemos heredado, las consecuencias del pecado original, la redención operada por Dios a través de la encarnación de su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y tenemos toda la historia de la redención muy bien especificada con elementos de carácter histórico, y esto es muy importante. Nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, murió y resucitó al tercer día. Ese es un fundamento. Es fundamento de la fe. Y luego bueno, la obra del Espíritu Santo, y tienen todos los elementos de la Trinidad. La obra del Espíritu Santo que obra a lo largo de la historia de la Iglesia, precisamente dentro de la humanidad y a través de su asistencia y de su obra en la Iglesia. Y luego inmediatamente tenemos la fe en la Iglesia, que es una, porque es la unidad de fe, que es católica, que es universal, que es apostólica, en cuanto que seguimos la transmisión de la fe que nos han dado los apóstoles, esto significa apostólica. Entonces, una santa católica y apostólica. La profesión en la Iglesia. El bautismo, que es único que tenemos todos los cristianos. Romana es porque es la Iglesia Romana de Roma. no está dentro del credo, en el sentido No. Pero es evidente porque la Iglesia, una santa católica y apostólica, romana quiere decir que la cabeza está en Roma. Es la cabeza, que es el sucesor de Pedro, se encuentra en Roma, históricamente hablando, desde el mismo Pedro, que muere en Roma. Por eso el sucesor de Pedro es el Papa. Y luego el final del credo, pues profesamos, diríamos, la unicidad del bautismo de todos los cristianos, y es muy importante esto, porque el bautismo, aunque lo dé uno que teóricamente fuese un hereje, es válido. Siempre la Iglesia lo ha considerado tal desde los comienzos. ¿Por qué? Porque el bautismo no se basa sobre el mérito de aquel que físicamente da el bautismo, sino la fe del que sino el bautismo es una obra de gracia de la Trinidad. Entonces es Dios el que hace eficaz el bautismo. No soy yo puedo ser un sacerdote hereje, si quieren hasta apóstata, si quieren también uno de mala vida, pero si doy el bautismo, el que obra eficazmente, la gracia del bautismo, pues es Dios mismo, a través de un instrumento inadecuado. El sacerdote es un instrumento. Es un instrumento. La teología de todo esto es la teología clásica de San Agustín, que tuvo que luchar contra toda una serie de herejes, se llamaban, y cismáticos, se llamaban los donatistas, en el norte de África, que colocaban la eficacia de los sacramentos no en Cristo, sino en aquel que los daba, el instrumento. Confundían el instrumento con el sacramento. Con el sacramento. Y después también otra herejía de aquellos tiempos que combate San Agustín, que se llama el pelagianismo, en esta herejía de Pelagio, por eso se llama pelagianismo, que ponía su acento en la capacidad de la persona humana, por sus propios méritos, por su propio esfuerzo, de ser autosalvador de sí mismo. El Papa actual, Francisco, está de moda hoy por ahí en algunas sectas. Sí, y pues eso es una herejía antigua como la historia de la Iglesia. Pero ¿hay nuevas herejías? ¿Se dan nuevas herejías? Constantemente. Lo curioso es que se repiten los mismos temas. Por ejemplo, el pelagianismo. En la última carta apostólica sobre la santidad,
el Papa Francisco lo cita explícitamente, la tentación del pelagianismo, de aquellos que ponen su esperanza en la propia energía y en la propia capacidad de ser protagonistas y autorredentores de sí mismo. Hoy esto, claro, el hombre, diríamos la persona humana, no es autosalvador de sí mismo. La salvación nos viene de fuera, de la gracia de Dios. Y esto es uno de los pilares fundamentales de la fe católica. Contrariamente a todas las modas de autosalvación de todas las corrientes neognósticas, El New Age. sí, exactamente, y demás, que creen que a través de una ascesis personal o de un método, diríamos, de autoperfeccionamiento, de una ascesis de tipo, qué sé yo, de nirvana o budista, lo que quieran llamarle, uno se autoconstruye. No, la construcción de la persona es obra de la gracia de Dios. Dios nos ha creado para sí. Somos imágenes suyas, pero ciertamente Dios no nos salva sin nuestra cooperación. Aquí entra de por medio la libertad humana y la capacidad de aceptar el ofrecimiento de la gracia que Dios nos hace. No es una cosa automática, ni mucho menos. ¿Cuál sería el cambio histórico más digno de señalar? Bueno, cambio histórico hay muchos en la historia. En la historia, diríamos, en cada época de la historia, de los 20 siglos de historia de la era cristiana, asistimos a cambios sociales o que se llaman históricamente epocales en muchos momentos. No lo sé, pensemos por ejemplo el gran cambio epocal con el proceso de caída del Imperio Romano, a partir sobre todo del siglo... Eso es tremendo, ¿no? A partir del siglo V de nuestra era. Cuando el emperador se convierte. Después de un siglo. El Imperio Romano no es que se caiga de la mañana a la tarde, es un proceso. Es un proceso. Y luego, pues, con lo que representó, pues, la llegada del mundo exterior al Imperio Romano, de los llamados bárbaros, que en latín significan extranjeros. Luego, la palabra bárbara tomará el significado de medios salvajes, pero en latín bárbaro es extranjero. Los extranjeros al margen del Imperio Romano. Invaden el Imperio Romano por un motivo muy sencillo, empujados por el hambre y empujados también por ese deslumbramiento que tenían de ver una sociedad opulenta como era la romana, llena de progreso, atraídos por ese imán. La invasión de los pueblos nórdicos del noreste de la actual Europa, incluida ya el mundo actualmente de la Rusia actual y más allá todavía del Asia profunda, de Asia, sí. Pues vienen empujados, es muy importante, por el hambre, porque necesitaban comer y buscar tierras cálidas, porque en esas tierras nórdicas no podían alimentarse con lo que cazaban o con lo que pescaban, necesitaban tierras templadas. Por eso es curioso que en la historia antigua el Mediterráneo, que representa, diríamos, un inmenso lago de agua caliente, diríamos hoy, es un lugar de atracción de civilizaciones y de pueblos. Y donde se asienta el Sacro Imperio Romano. Sí, se asienta el Imperio Romano, se asienta, y antes del Imperio Romano, pues el mundo del Mediterráneo es el mundo donde se desarrolla una de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad, a las cuales nosotros somos deudores, que es la civilización griega, helénica, en la cual se injerta también la romana. Por lo tanto, griegos y romanos son los padres del mundo cultural occidental. ¿Dónde se asientan? En el Mediterráneo. ¿Dónde se desarrollan? Alrededor del Mediterráneo. Y traen consigo las lenguas romances. Sí. Luego esto más tarde. Hablamos, sí. Pero luego hay otra cosa, porque anterior al mundo helénico y al mundo romano hay otros pueblos. Los pueblos
de la Mesopotamia, los asirios, los babiloneses y otros pueblos, la inmensa civilización de Egipto que dura durante milenios, no digo siglos, milenios, y al menos 5 milenios antes de Cristo. Pero todos tienen y se desarrollan grandes civilizaciones que van desapareciendo o van siendo absorbidas en parte por otras civilizaciones que se suceden como capas superpuestas. Pero todas tienden a llegar al Mediterráneo. Tenemos los fenicios, luego los cartagineses, tantos unos como otros llegan a la península ibérica. Hispania parece ser que es una palabra que viene de una lengua fenicia, por decir un caso concreto. Llegan allá y establecen colonias. Pero el Mediterráneo fue siempre como ese gran imán que atrae a las civilizaciones. Claro, se desarrolla con el mundo greco-romano. Y luego Roma es capaz de absorber lo mejor de todo lo que ha encontrado y de crear, diríamos, un sistema social, político y jurídico del que vivimos todavía hoy día. Porque el derecho actual en el mundo occidental fundamentalmente se basa sobre el derecho romano. O sea, uno de los grandes cambios podría ser la aportación en los asuntos del derecho. Bueno, ese es uno de los más importantes en el campo del derecho romano, que luego fue perfeccionado por la experiencia cristiana, con el concepto de persona. O sea, el derecho canónico... El derecho canónico con tesis del derecho romano o son uno es el derecho positivo y otro el canónico. El derecho canónico es el mismo derecho aplicado dentro de la Iglesia. Por eso se llama canónico. Canon significa regla. Pero digamos el derecho, el motivo, nos vamos a dejar la palabra canónico y fijarnos en la palabra derecho. El derecho fundamentalmente es el mismo, es decir, el centro es la persona humana. La sociedad nace y se crea y crece alrededor de la persona humana y está en función del crecimiento de la persona humana. Por lo tanto, tiene que salvaguardar a la persona humana. Luego, más adelante, nacen los estados. Los estados son estructuras posteriores y los estados son instrumentos contingentes. Hoy existen, mañana pueden dejar de existir. Bueno, en la historia tenemos montones de casos. La Unión Europea sería un ejemplo. Bueno, pero esto vamos 20 siglos después. 20 siglos después. Pero el mismo Estado romano dejó de existir. Y van naciendo los estados nuevos en el mundo que va a comenzar a llamarse tempranamente europeo. Y nacen todos los reinos germánicos o germano-romanos, pues de todos los estados que hoy, más o menos, con mayor o menor consistencia, forman el conjunto de los estados europeos, con un influjo mayor o menor del derecho germánico tradicional, pero sobre todo la columna vertebral de todos, repito, sin cansarme de repetirlo, es el derecho romano. Donde desaparece el derecho romano, desaparece la consistencia de la persona. Entonces esto es muy importante porque luego el cristianismo va a desarrollar fundamentalmente esto frente a un cierto momento, a un estado, digo estado, romano autárquico, que quiere decir autárquico. Un estado que se creía fuente él mismo de moralidad y de consistencia. Y el cristiano dice, no, tú no eres la fuente de una consistencia. La fuente de una consistencia lo da por naturaleza Dios mismo a la persona. Es Dios quien da la consistencia. Si quitamos a Dios de la historia, la persona desaparece. Y entonces caemos en lo típico de la edad moderna y después más aún de la contemporánea, de los totalitarismos que han dominado toda nuestra historia contemporánea. Pero los estados son contingentes, nacen y desaparecen. Padre Fidel, ahorita que estaba diciendo sobre los estados-nación y esto, la época de los príncipes electores.
cuando se organizan y le retiran el reconocimiento a el Papa como el mediador de los Estados-Nación. En ese momento es un golpe para la autoridad política del Papa, no la moral, pero se referían a él como que si había algún conflicto, el Papa era el mediador de todo. Esto nos llevaría mucho, pero, mucho rato. Pero es otro de los cambios históricos. Pero históricos. No es así. ¿No? No. Hay que tener, uy, Dios mío, esto son los lugares comunes, los tópicos que aparecen en muchos libros que de historia no merecen ni siquiera este título. El conflicto, el Imperio Romano, que luego se restablece una parte de él en Occidente, a partir de Carlomagno, porque en Oriente continuó siempre hasta 1453, cuando desaparece con la invasión de los turcos y destruyen las estructuras del Imperio Bizantino, que era el Imperio Romano de Oriente, y desapareció en la historia para siempre. Queda el occidental, que comienza en el año 800 con Carlomagno, que viene designado emperador por el pueblo romano, precisamente el día de Navidad de 1800, para hacer las cosas sencillas. Entonces, el emperador era el representante del pueblo romano. Si todavía uno visita Roma, encontrará por todas las esquinas de Roma, incluso diríamos en las alcantarillas o en cualquier sitio, unas siglas que datan del tiempo de la República de Roma antes de Cristo. Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma. El Senado, porque eran, diríamos, los representantes del pueblo, los ancianos del pueblo y el pueblo. Ellos son los que eligen al responsable ejecutivo. Luego que entre estos responsables ejecutivos hubiese dictadores y gente diríamos fuera, pues los ha habido siempre en la historia y lo seguirá habiendo. Pero el emperador, durante también el Imperio Romano Clásico, era confirmado por el Senado romano y por este pueblo representado en ese Senado. Carlomagno, sin él esperárselo, porque no lo deseaba, esto históricamente está demostrado, era un rey franco, o sea, bárbaro, vamos a llamarle, se encuentra en Roma el día de Navidad y el mismo pueblo lo aclama como emperador, como representante suyo y defensor del pueblo. El emperador es el defensor del pueblo. El Papa no es el que nombra al emperador, nunca lo fue. No, pero yo digo cuando los príncipes electores dicen ya no vamos a solicitar la intervención del Papa para mediar entre nuestras diferencias. No, es eso un golpe a la Iglesia. En absoluto. No. Eso no se da en la historia. Esos son otros problemas. Es decir, el problema entre lo que llamamos el imperium, la potestad política, y el pontificado, el Papa, se da sobre todo a partir de finales del siglo XIII, especialmente durante el tiempo del Papa Bonifacio VIII y del rey de Francia, Felipe el Hermoso, cuando teorías sobre la potestad civil pretenden en convertirse en hegemónicas y controlar también la potestad espiritual. Ese conflicto tremendo entre el Papa y el rey de Francia, que no era el emperador, el rey de Francia era el rey de Francia, pero las teorías, sobre todo de un personaje muy conocido en la historia que se llama Marsilio de Padua y otros, pretenden que la potestad estatal tenga también el control espiritual. Lo que después se hace en Inglaterra. Pero siglos más adelante, sí. Entonces, y ya repito, y no me cansaré de decirlo,
que los libros de historia hacen confusiones tremendas. Dicen que la historia la escribe el vencedor, ¿no? No, es que son libros escritos sobre todo a partir de un cierto momento en los que quieren poner la hegemonía de una concepción del Estado que no es lo suyo. El Estado está al servicio de la sociedad. Pero entonces, si el Estado pretende de ser autárquico, quiere decir, autárquico, que quiere decir absolutamente controlador de todas las esferas de la vida humana, también la espiritual. Y entonces dentro de eso está la Iglesia. Entonces, ahí comienza a desarrollarse una teoría que se ve enfrentado a estas dos, diríamos, posiciones sobre las cuales los papas siempre tuvieron su posición muy clara. Luego el hecho de los príncipes electores alemanes es muy posterior y era la forma de cómo elegir el emperador en Alemania, sobre todo en el siglo XIV, XV y XVI, y si se quiere XVII. Pero es una cosa, diríamos, marginal. O sea, es más en el conjunto de todo. Ubicado en el drama grande fue cuando los estados nacionales, que surgen sobre todo a partir del siglo XIV, los estados nacionales en la Europa occidental, pongo los reinos españoles y luego el primer estado nacional unido, interesante, fue la unión de los reinos de Castilla y Aragón a finales del siglo XV, pero luego estaba el reino de Inglaterra, el reino de Francia y otros reinos de Europa. Cuando pretenden una hegemonía, diríamos, autárquica en su ámbito, entonces ahí vienen los grandes conflictos, a los que los papas no ceden. No ceden porque tienen muy clara la distinción de las dos esferas, la esfera, llamémosla espiritual, y la esfera política. Pero luego sucede que estos estados nacionales entran ya a partir del siglo XV y sobre todo en el XVI, con la Reforma Protestante y más adelante en el XVII, en unas guerras tremendas entre sí. La más significativa, la más larga, la que más les consume, es la guerra de los 30 años, 1618 a 1648. ¿Quién gana la guerra? Nadie. Los estados europeos llegan a una paz y a un tratado. Ese tratado se conoce comúnmente como el Tratado de Paz de Westfalia. Westfalia no es una ciudad, es una región de Alemania. La paz se firma en dos lugares distintos de esa región. Pero ahí el Estado o los estados pretenden ser autárquicos e imponer su dominio político también en el campo religioso. Ha sido el Papa, que entonces se llamaba Inocencio X, no reconoce a la paz de Westfalia. ¿Por qué? Porque ve que el Estado quiere entrar en una competencia que no le pertenece. Cuius regio et ilius et religio, la frase latina que significa cada Estado determina qué tipo de confesión religiosa se impone en su Estado a partir de los intereses del Estado mismo. Eso es intolerable, es la negación total de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia. Las guerras entre los... Y luego pues tienen que descubrir, tienen que apelarse a introducir una cláusula práctica no escrita, que es la de la tolerancia. Bueno, no podían ignorar que dentro de un Estado protestante había grupos grandes de católicos, o no podían negar que en un Estado católico, como en algunas partes de Alemania, había grandes núcleos de protestantes. Entonces, la solución es la tolerancia. Los toleramos como si no existiesen, les dejamos vivir. Y de ahí comienza el drama de toda la historia moderna y contemporánea, porque este Estado autárquico va a imponerse. Hay otra cosa muy curiosa, fíjese. Estamos en 1648. Ni siquiera 50 años después, con la muerte del rey Carlos II de España y la
y el drama que representó el que hubiese muerto sin hijos, pues asistimos a la primera verdadera guerra europea entre estados. ¿Para qué? Para discutir las competencias de los estados, donde la religión ya no tiene nada que ver, y los papas tampoco. Entonces esta guerra, que es la guerra de sucesión española, ve enfrentarse dos grandes bloques. El bloque, voy a llamarlo, alrededor de Francia, con los Borbones, y el bloque alrededor del imperio romano-germánico, austríaco, de los Austrias. Pero luego ahí entra Inglaterra, entra Holanda, entran otras, Suecia, otras potencias, no por motivos religiosos, económicos, ¿no? Fundamentalmente, y de repartirse la hegemonía mundial. ¿Cuándo se sella, cuándo acaba todo este proceso? Con el Tratado de Utrecht de 1714. Esa entente va a durar hasta la Revolución Francesa, en que desbarata todo. La Revolución Francesa, con Napoleón de por medio y demás, se concluye con otro pacto entre estas potencias. No tiene nada que ver la religión, no tiene nada que ver el papado, no tiene que ver nada. Entonces estamos en el diríamos en el tratado, el convenio que se llama de Viena, porque se celebra en esta capital. 1814-1815. Un siglo después de aquel primero. Otra entente entre los estados europeos que se pretende ser el predominio y la división del mundo, pero tampoco dura. Se llama largo siglo liberal. Largo siglo liberal que históricamente comienza con la Revolución Francesa, porque tiene toda una implantación ideológica determinada que domina todo un siglo, que es el que da lugar, entre otras cosas, en ese ámbito a todas las independencias latinoamericanas actuales. ¿Y cuándo acaba ese largo siglo liberal? Cuando esa entente de estados se rompe de nuevo. ¿Cuándo? En 1914, fíjate, un siglo. ¿Cuándo la primera? Cuando la Guerra Primera Mundial, porque los imperialismos en baile no están de acuerdo. Viene esa guerra que viene definida por el Papa de entonces, que la vio dramática, y muere al principio, que fue, muere Pío X, y le sucede Benedicto XV, el cual se dio cuenta, Benedicto XV también como fino diplomático que había sido, antes de ser Papa, estuvo en la Nunciatura de Madrid, conocía muy bien todas estas situaciones, declara esa guerra como una matanza inútil entre hermanos, una matanza intolerable, que iba a generar dramas y tragedias peores. Benedicto XV fue orillado por las potencias de aquel entonces, tanto las vencedoras como las vencidas, y por la masonería internacional de entonces, que hay que decirlo, fue la que dominó la escena. Recuérdense que en el ámbito de ese periodo dramático es cuando aquí en México se hace la revolución, va adelante, y es la Constitución del 17. ¿Cuánto dura todo eso que el Papa había dicho? Pues no dura esa entente ni 10 años, porque en el año 23 ya se rompe y comenzamos a ver los total. Bueno, en el año 17 hay la revolución rusa, primero socialdemocrática, que es vencida por los bolcheviques de Lenin, y después inmediatamente ya se extiende al resto de Europa en diversas tendencias, con los fascismos de Mussolini y otros semejantes, y luego inmediatamente viene Hitler, que se impondrá a partir de 1933. Y de nuevo asistimos a la segunda. Viene el siglo de los totalitarismos, con la Segunda Guerra Mundial, en el 39, acaba el 39, en el 45, con una etapa, importante, porque esto, algunos grandes escritores, pensadores católicos, ya describieron la edad que sigue a la Primera Guerra Mundial, entre ellos uno de los grandes, se llamaba Romano Guardini, un gran teólogo alemán, aunque lleva un apellido italiano, pero es alemán, y Romano Guardini escribe
una serie de cartas a un amigo suyo que fueron publicadas entonces bajo el título de Cartas desde el lago de Como, porque en este lago de Como, en el norte de Italia, es donde él había ido a pasar algunas temporadas y desde ahí escribía estas cartas a su amigo. Pues fíjense, Romana Guardini escribe en estas cartas en el año 20, 21, 22 y 23. Ha acabado una época, que es la época moderna, ni como concepto. Todo esto ha desaparecido. Ese mundo terrible que generó la Primera Guerra Mundial fratricida ha acabado. Pero en estos momentos, ahorita, podríamos decir a la mexicana, ahoritita, estamos entrando en una época sin rostro y sin nombre. Yo la llamaría época posmoderna. Es una época poscristiana, es una época postpagana, de un neopaganismo inédito, peor del paganismo de los tiempos antiguos, y una época que sembrará dolor, muerte y destrucción. Lo decía inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Todavía no pasaba nada. No pasaba, pero ya se veía, comenzando por la Rusia, diríamos, ya de Lenin en aquel momento, y luego de Stalin, etcétera, y los fascismos. Mira, yo acabo de leer, precisamente hace un par de días. ¿Qué visión tuvo, no? Tuvo, claro. Y luego, más adelante, todo esto lo puso en un texto que ya está, se puede encontrar en su edición alemana, traducida a todas las lenguas, que se titula La época posmoderna. Pero es de esa época, que es un libro esencial para entender nuestro mundo de hoy. De hace 100 años. Sí. Y entonces, fíjense, repito, leía hace pocos días una entrevista reproducida en el periódico español ABC, que su enviado especial en Alemania, en el año 1923, por indicación de un almirante alemán con el que tenía, se ve, una relación, le había dicho: te voy a presentar a un joven que va a ser un peligro para el mundo occidental y para todo el mundo. Hazle una entrevista. Este señor, este periodista español, no lo conocía. Este joven se llamaba Adolf Hitler, 1923. Nos lo describe en el 23 con aquellas características con las que yo siempre he conocido diríamos, la figura de Hitler. Lo describe, nos da una pintura, una fotografía de Hitler como aquella que aparece en los libros, desde su bigote, su pelo, su temperamento, su estatura, sus ojos llenos de fuego devorador y de odio, así lo describe. Perversidad. Tremendo. Sí. Pero era en el 23, cuando este señor nadie lo conocía. Claro. Y el ABC lo publica. Bueno, pues hace una semana el ABC lo ha republicado con la fotocopia de la entrevista publicada. ¿En qué sección? ¿En la de historia? Sí. Ok. En la edición, diríamos, de aquel año, del año 23. Sí. Diciendo, miren, en el año 23 este periodista nuestro captó la figura. Y luego, pues la entrevista es tremenda, porque Hitler en la entrevista expresa todas las ideas que luego escribe en el Mein Kampf, en Mi lucha, y en lo que nosotros conocemos. Y este hombre dice, bueno, no sé lo que será de este, pero ciertamente este es un endiablado, una persona peligrosa. Pues bien, y acabo con esto, porque esta época posmoderna genera tipos como este, como generó tipos como Lenin, como generó tipos como Stalin, como generó todas las matanzas. Bueno, yo no hablo de México porque lo conoce mejor que yo, pero hablo de mi España, con una segunda república que, con buenas intenciones en algunos,
que viene totalmente manipulada, convertida en otra cosa que no era la mente de los, al menos de algunos, que querían otra cosa. Pero la República. Sí, la Segunda República. Pero que la Segunda República, los autores de la Segunda República, no están conformes con lo que ellos llamaban una república burguesa y la quieren convertir en una república bolchevique. Y aquí tenemos todos los intentos y las revoluciones que hay y la génesis, yo no voy a entrar en ello, de la guerra civil. Solamente digo que en el campo eclesial tuvimos, en números globales, no menos de 9.000 sacerdotes y religiosos asesinados. Cosas tremendas. Entre ellos a 13 obispos, con destrucciones de catedrales, de archivos, porque querían... Profanaciones, ¿no? También. Profanaciones, sí, pero querían otra cosa que es peor, porque yo puedo profanar una iglesia, pero querían destruir la memoria histórica, rehacer un nuevo Estado. Para rehacer un nuevo Estado y una nueva sociedad había que barrer por completo la antigua. Reescribir la historia. Entonces esto es un poco, es un detalle. Sí. Pero hoy día hay grandes debates todavía en España sobre esta... Sí, sobre la memoria histórica. Sí, bueno, pero los dejo en paz. Pero para decir, luego viene la Segunda Guerra Mundial, acaba a un cierto momento el siglo breve, se llama así. Hoy los historiadores, de Hobsbawm, es un autor muy conocido, de origen hebreo, alemán, escribe el siglo breve. El siglo breve es este al que me refiero. ¿Cuándo acaba el siglo breve? Cuando cae el muro de Berlín. Porque todo lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, Yalta, los dos grandes bloques, el bloque soviético por una parte, sí, el bloque americano por la otra, significó adelante, y vienen todas las independencias de los países llamados de ese mundo, que no es el occidental, el llamado tercer mundo. 89, ¿no? 90, ¿qué? Vienen, las grandes independencias suceden a finales de los años 60, obligadas por estos dos bloques, que buscan repartirse el mundo y tienen que llegar a un compromiso. Luego cae el muro de Berlín y ahorita, en estos momentos, a partir del 89, con el gran Papa San Juan Pablo II, que intuyó y vio esto porque lo vivió en su propia carne, comienza, sí, una segunda época sin nombre, que es la actual, que nuestro Papa Francisco define como la época de una tercera guerra mundial vivida a pedazos, vivida, diríamos, a trozos, vivida en, diríamos, aquí se interrumpe, allá, en el otro sitio, en el otro sitio. Si miramos un mapa de los conflictos actuales... Terrible. Pues hay más muertos que en la Segunda Guerra Mundial. Padre Fidel, ya por último. Sí, por favor. No, porque ya se hambre. Pero López Obrador, presidente ya electo de México, ya le dieron su constancia, propuso la pacificación, la reconciliación. Habla del tema del narco, de la violencia, de todo esto que conocemos y está en todos los medios. Y sugirió que se convocara, entre otros líderes morales, al Papa, a fin de orientar sobre este tema de la pacificación. Hubo ahí que si le entregaron la invitación, que si no se la entregaron, que si del Vaticano le dijeron que sí o que no, pero finalmente, cuando los papas han visitado México, derraman una serie de conceptos, de transformaciones, de todo. Y en específico, el Papa pues Francisco, a mí no se me olvidará nunca la entrevista que le hace Televisa, la primera antes de su primer viaje a México, donde le preguntan cómo ve México. Y hay un cuadro de la Virgen de Guadalupe atrás. Y le dice pues el Papa a esta reportera Alarraqui, que estuvo también en UPAEP hace 1 año y medio, 2 años, en homenaje a alguna conferencia, dice, el problema de México, dice, es que está pagando la fidelidad a la Virgen de Guadalupe. Y el demonio eso no lo perdona. Bueno, pues es una frase que es muy fuerte. Pues yo lo comparto. Esta es la misión de los papas. Los papas
es verdad que la diplomacia vaticana, la Secretaría de Estado, que es un instrumento de los papas, desde que existe este organismo, para intervenir cuando lo dejan intervenir como intermediarios como mediador, y mediadores y pacificadores, cuando le dejan intervenir. Pero los papas no pueden tomar parte por un grupo o por otro. No es esta la misión de los papas. La misión de los papas es, diríamos, de ayudar a los pueblos, a las sociedades, diríamos, a ver cuáles son los caminos para que se puedan llegar a encuentros de paz y de diálogo. Esto, el Papa siempre ha sido en la historia, sobre todo moderna y contemporánea, esto. Es interesante notar que el Papa Francisco, cuando abrió el Año Santo último, lo quiso abrir no en Roma, sino fue a Bangui, capital de la República Centroafricana, donde estaba en curso una guerra civil terrible, tremenda. Este es un acto de pacificación también. Y fue allí para abrir el Año Santo, que son años de reconciliación. Esto es el papel de los papas. Pues entonces, yo creo que independientemente que un gobierno invita a un papa u otro, esto yo creo personalmente, es opinión mía personal, no es el papel de los papas, diríamos, intervenir en reuniones de carácter político. No, pero sí de la pero fomentar todo lo que sea entendimiento y encuentros, sí. Luego lo hará según, diríamos, las conveniencias positivas del momento y un realismo que siempre ha movido, sobre todo, a los papas, desde a partir, sobre todo, del último papa del siglo XIX y primero del XX, que es el Papa León XIII, hasta todos los papas actuales. Ahorita, dentro de menos de un mes, dentro de 2 meses, el 14 de octubre será canonizado el gran Papa Pablo VI, que es el Papa que llevó adelante el Concilio Ecuménico Vaticano II y su aplicación, que le costó muchos quebraderos de cabeza. Pues es un Papa típico, diríamos, de esta, diríamos, de este tipo de posmodernidad. Sí, y como él luego le sucede el Papa efímero, Juan Pablo I, pero muere, diríamos, un mes después, a través de enfermedades crónicas que tenía, sobre todo de tipo coronario, de corazón, y le sucede el gran Papa San Juan Pablo II y Papa Benedicto, el gran Papa teólogo, quizá uno de los mayores papas teólogos de toda la historia, y actualmente este gran Papa Pastor, que es el Papa Francisco. Postulaciones. ¿Los mexicanos seguimos produciendo santos? ¿Cómo no? Y muchos. No solamente de los mártires, del tiempo de los cristeros. Yo no lo llamaría de los cristeros. Los cristeros es un episodio restringido de una persecución mucho más amplia. Una persecución anticatólica que viene ya del siglo XIX, que va creciendo como una bola de nieve que se va desarrollando, va creciendo y que encuentra, diríamos, expresiones ya, diríamos, de un gran desarrollo ya a partir de, con la caída, diríamos, de Porfirio Díaz, el cual, pues, era también parte del sistema, ciertamente, solamente que un hombre realista que dejó las cosas, dejó la espada de Damocles sin tocarla al final de su mandato. Luego viene la revolución y con la revolución, por historias muy complejas, pues se desarrolla una actitud siempre más claramente anticatólica y diría yo más aún anticristiana, que domina esta primera mitad, diríamos, del siglo XX mexicano, sobre todo hasta los años 40 incluidos. Entonces, ahí se producen numerosos confesores y numerosos mártires. Ahí está el periodo de la cristiana. Pero el periodo de la cristiana es un periodo muy complejo que habría que estudiar y no censurar en absoluto, durante la cual se produjeron también numerosos víctimas y mártires. Esa es una parte. Entonces, los mártires. Pero yo creo,
yo tengo recogido, al menos por fuentes distintas, pues en números redondos, puede ser 10 menos, 10 más, pero sobre unos 300 casos. ¿De postulaciones? No, de personas, sobre todo sacerdotes, asesinados en ese periodo de tiempo. Ahora, es decir, que llegan a ser introducidas sus causas, podría ser, o no lo podría ser, pero ahí están. No es que porque una causa sea introducida quiere decir que solamente esa persona es digna de ser canonizada o considerada mártir. Los mártires son esos y muchos más. En el caso que me refería de la persecución religiosa en España, que comienza de hecho, en mayo de 1931 y concluye de hecho en marzo de 1939, curiosamente uno de los últimos mártires fue el obispo de Teruel, el fraile Agustino Polanco, que está ya beatificado, y es de lo último, porque luego ya se acaba ese periodo histórico. Son 9.000 las víctimas, de esas 9.000 han sido beatificadas más de 2.000. Pero no acaba ahí, irán adelante, yo creo, muchas otras. Lo mismo sucede aquí en este caso. Aquí han sido beatificados o canonizados 40, exactamente. Ahorita creo yo que podrían ser muchos más. Eso está en las diócesis. O sea, ¿sí están trabajando? En Sí, algunos casos sí, poco a poco, con lentitud, porque estas cosas no tienen prisa. Ahora sí es la hora. ¿Cuándo o hay posibilidades de que el Beato Palafox sea santo? Pues cuando haga un milagro. Eso depende de los fieles. No hay información. No los fieles. Nada de eso, no pueden decir nada. Pero antes bueno, añado otra cosa. Añado otra cosa que es importante. Que me has preguntado sobre los mártires, pero en México hay montones de procesos de hombres y mujeres católicos y católicas mexicanas que han intervenido en la vida de la Iglesia y que tienen sus causas de canonización introducidas por haber sido personajes importantes en el florecimiento de la vida eclesial en México a lo largo de los últimos 5 siglos. Cito uno por todos, el gran don Vasco de Quiroga, del cual un servidor lleva la causa como encargado, como lo podríamos para relator técnicamente, que eso sería el juez instructor de la causa. Es uno de los grandes personajes de la historia de América Latina. Toda su vida se desarrolló. El San Ambrosio latinoamericano, viene conocido, es un caso eximio, de lo mayor, a mi modo de ver, comparable en distintas situaciones a Santo Toribio de Mogrovejo. Es el mayor, el personaje eclesial mayor de toda la historia eclesial mexicana, según mi juicio. ¿Santo Toribio? No, Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga, cuyo proceso de canonización pues, está ahorita en Roma para ser examinado por la comisión. Lo llevó un servidor, por lo tanto lo conozco así, porque me tocó a mí exponerlo. Y recogiendo, pues fíjese usted, en una serie de volúmenes, de más de 33 volúmenes, con más de 100.000 documentos históricos sobre su caso, pues ha construido una figura colosal, única, porque además no solamente fue obispo, antes de ser obispo, fue oidor de la segunda audiencia de México, que enderechó los entuertos de la primera, que duró muy poco, que hizo mucho daño, y la segunda, mandada por el emperador Carlos, lo pone a él, juntamente con sus colegas, que son todas personas dignísimas. Pero este hombre, de simple laico, abogado, jurista, tiene un libro fundamental en la historia del derecho, Defensa del Derecho. Es su texto, donde expresa el pensamiento jurídico de la Escuela de Salamanca, antes de que saliesen a la luz los libros del Vitoria, que eran amigos, y viene del mismo sitio. Pues este hombre, que luego es elegido obispo, siendo laico, y como San Ambrosio, por eso le llama... ¿Es de la época de Vitoria? Sí. Sí, son más o menos contemporáneos. Son contemporáneos y conocidos de todas esas grandes figuras
eminentes. El defensor del alma de los mesoamericanos, ¿no? Bueno, antes que ellos hubo otros. Porque aquí entramos dentro de lo que escriben en los libros. Sí, hay que consultar el internet. Sí. La enciclopedia, el diccionario. El diccionario de historia cultural de la Iglesia en América Latina. Que curiosamente lo hizo el padre Fidel junto con Juan Lubier. De todas maneras, eso va adelante, es un proyecto de conjunto. No es un proyecto ni mío ni de nadie, sino de conjunto. Que va creciendo. Y va creciendo por una serie de colaboraciones. Es una iniciativa del Pontificio Consejo de la Cultura del Vaticano, precisamente como un instrumento de consulta sobre algunos argumentos, irá creciendo. Bueno, volviendo al tema, ese momento en que este personaje viene escogido a propuesta del mismo emperador, aconsejado por amigos comunes que lo conocían, la figura de este hombre, y es propuesto al Papa Pablo III para que lo haga. Es el primer obispo secular del continente americano de tierra firme, el primero, el fundador, diríamos, de la diócesis que se llamará Michoacán y que luego pues se va extendiendo y va creciendo. Es el que inicia la experiencia de las reducciones, el que escribe este tratado de derecho, que es fundamental en la historia del derecho, y es curioso porque en este tratado pone como preámbulo el testamento de la reina Isabel la Católica, en el cual asienta las bases del derecho, que luego Carlos V incluye, el emperador, incluye en el Código de las Leyes Españolas. Y luego también la bula de Alejandro VI, cuando explica el motivo de la evangelización. Las dos van incluidas en el prólogo por don Vasco de Quiroga. Pues este personaje, cito uno, y a lo largo de estos 5 siglos hay montones, pero de otros, figuras eminentes, cuyos procesos están introducidos. Pero luego tenemos en el siglo XIX y en el XX, aquí en México, para solo hablar de México, bueno, pues yo creo que habrá más de 100 causas introducidas, de hombres y mujeres que han tenido, no mártires, normales, entre otras la figura de Antonio Plancarte y la Bastida, abad de la Basílica de Guadalupe, que fue el que defendió el culto guadalupano, el que restauró la basílica, el que le... No, antes. Él muere a finales del siglo XIX. Y el que le da un impulso a todo esto, y como él, muchos otros. Por lo tanto, México es muy rico en vida eclesial, de santidad canonizada o canonizable. Bueno, ¿qué más le voy a decir de eso? Empezamos hablando del derecho, acabamos hablando del derecho de Vasco de Quiroga. Bueno, padre Fidel, como siempre, un placer. El mío. Pocos días en Puebla, pero muy productivo siempre. Que Dios les bendiga y adelante. Gracias. Sobre todo, la defensa del derecho es la defensa de la persona. Y dentro de la persona, de la sociedad. Es el fundamento de todo. Y el Estado es al servicio de la persona y de la sociedad. Y no al revés. La persona y la sociedad como instrumentos de un Estado. Cualquier tipo de Estado. Los Estados fenecen, mueren, cambian. La persona no. Y el fundamento del derecho de la persona, de los derechos humanos, es Dios. Y si quitamos a Dios como fundamento del derecho, todo se derrumba. Esto es cualquier comparación con algún caso muy local es mera coincidencia. Gracias. Muchas gracias.